Es un gran honor estar hoy con ustedes. Estoy muy agradecido por la invitación de los doctores Noé Acosta y mi gran amigo Julio Benítez para estar aquí con ustedes. Tengo un gran corazón y un gran amor y una pasión por la iglesia en Latinoamérica. Tengo muchos amigos que he conocido durante todos estos años en Centroamérica y América del Sur, y estoy realmente agradecido y honrado de estar aquí y espero poder servirles hoy. Así que mientras consideramos el tema del Espíritu Santo y la santificación, veremos el capítulo 8 de Romanos. Quiero decir que es mi hábito. Típicamente predico expositivamente verso por verso, palabra por palabra, a través de pasajes de la Escritura. De hecho, ya he predicado el capítulo 8 de Romanos anteriormente en nuestra iglesia y creo haber pasado entre 2 y 3 meses en este pasaje. Pero hoy veremos este pasaje de una manera única. Vamos a leer grandes porciones de este texto y luego nos esforzaremos por comentar y estudiar la manera en que el Espíritu Santo y la santificación se relacionan con nosotros. En Romanos, muchos saludos de parte de los hermanos que están aquí hoy de la iglesia de St. Andrews, aquí en el centro de Florida. Estamos muy agradecidos de ser hermanos y hermanas en Cristo con ustedes. Vamos a profundizar juntos en el capítulo 8 de Romanos, comenzando en el verso 1. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El lenguaje que se utiliza aquí en el versículo 2 de ser liberados es un lenguaje muy fuerte. Los judíos y los gentiles entendieron lo que era la libertad. Muchos de ellos no tenían libertad en la medida en que querían, pero anhelaban la libertad y luchaban por ella. Luchaban por esa libertad. Era algo que querían tanto espiritual como físicamente. La libertad de la que Pablo está hablando aquí, por supuesto, es fundamentalmente una libertad espiritual, una liberación espiritual. Y no solemos pensar a menudo en términos de liberación cuando pensamos en el Espíritu Santo, pero eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos libera, pero antes de liberarnos tiene que conquistarnos. Antes de que nos libere, tiene que invadir nuestros corazones, tiene que tomar el control. Y lo hace a través de su obra regeneradora, haciéndonos vivos. Y el lenguaje de las Escrituras es que el Espíritu viene, arranca nuestros corazones fríos, de piedra y muertos, y los reemplaza. Nos da un nuevo corazón, un corazón de carne. Y un corazón de carne es un corazón suave y flexible que Dios puede moldear, que Dios puede conformar a la imagen de su Hijo. Así que, con el fin de que el Espíritu pueda liberarnos, primero debe conquistarnos. Personas muertas no se dan cuenta de que necesitan ser conquistadas. Piensan que están bien. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros pensábamos que estábamos bien con nosotros. No pensábamos que necesitábamos ser conquistados o ser liberados. Pero todos nosotros, los que estamos muertos en pecados, nacidos en este mundo, necesitamos tal libertad. Cuando pensamos en la santificación, típicamente no pensamos en la libertad. No pensamos en muchas de las connotaciones negativas de la santificación, porque sabemos que ser santificados no es fácil. Y sabemos que luchar por la santidad no es algo tan simple. También sabemos que el poder de convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones nos quebranta y duele. Pero cuando pensamos en la santificación, deberíamos estar pensando en la liberación, pensando en libertad, pensando en el trabajo y en la obra que Dios está haciendo con su poder y soberanía para quebrantarnos continuamente y hacernos libres del poder del pecado.
Ahora, Él nos está conformando a su imagen, ayudándonos a vivir por Él y a morir al pecado para vivir en la justicia. Lo primero tenemos que reconocer y entender que hemos sido liberados en Cristo. Si somos nuevas criaturas, tú has sido liberado, has sido salvado, has sido rescatado, has sido liberado. Todo por el poder conquistador del Espíritu dentro de nuestros corazones. Así que este lenguaje de Pablo acerca de ser liberados en Jesucristo, dice, está siendo liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Lenguaje que se usa aquí importante, el de la palabra ley, está en todo el libro de Romanos y es verdaderamente notable. Está hablando de la ley del pecado y de la muerte, como si fuese una autoridad establecida en nuestras vidas que se ha apoderado de nosotros, como el Señor de nuestras vidas que está dominándonos. Pero hemos sido liberados ahora de esa autoridad y ya no estamos bajo la autoridad del pecado y la muerte. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es muy simple, ¿cierto? Muy claro. No es complicado lo que Pablo dice aquí. Sin embargo, lo complicamos tanto en nuestras vidas. Pablo aquí está haciendo las cosas muy claras, blanco y negro. No hay áreas grises espirituales de quién es cristiano y quién no. Lamentablemente, muchos cristianos, tanto aquí en Estados Unidos como en muchos lugares de América Latina, supongo, a menudo confundimos esta verdad, especialmente cuando mueren nuestros seres queridos. Miramos sus vidas y no vemos una vida de adoración, no vemos una vida entregada a Cristo, no vemos una vida devota, dedicada al Señor, una vida que sigue a Cristo, sino porque amamos a nuestros seres queridos y nos preocupamos por ellos. Queremos que sean rescatados y que estén en el cielo. Pero cuando ellos mueren, olvidamos el Evangelio. Y en lugar de creer en la justificación solo por fe, creemos en la justificación por la muerte. Y muchas veces pensamos, bien, son buenas personas, los amo. Creo que están en el cielo, pero es muy distinto a tener la esperanza de que alguien esté en el cielo. Todos tenemos seres amados que no sabemos si conocieron al Señor, no sabemos si confiaron en el Señor, especialmente al final. Y podríamos esperar que hayan conocido al Señor, pero no podemos llegar a la conclusión de que ya están en el cielo, a menos que tengamos alguna evidencia de ello. Y Pablo está diciendo aquí que es muy claro que los que están en Cristo han sido liberados por el Espíritu de Dios y han puesto sus mentes en las cosas del Espíritu. Sin embargo, aquellos que pusieron su mente en la carne, todavía están en la carne. Es muy simple y muy claro. Necesitamos saber y poder articular claramente, en términos sencillos, quién es cristiano y quién no lo es. Especialmente cuando se trata de predicar y enseñar, en particular, de enseñar a nuestros hijos. Necesitan saber quién es un cristiano y quién no lo es. Y lo que Pablo está diciendo aquí es muy claro. Aquellos que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que permanecen en la carne siguen en su pecado y todavía están bajo la ley del pecado y la muerte. Ellos ponen sus mentes en las cosas de la carne, pero si estás en Cristo, tu mente está en las cosas del Espíritu. Escuchen este lenguaje. Pablo está diciendo, esto es lo que hacen los verdaderos cristianos, es lo que hacen los que están en Cristo y en el Espíritu. Es algo de lo que somos responsables de hacer. Es una tarea nuestra, esforzarnos por poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Es decir, ¿con cuánta frecuencia, amigos, en nuestras vidas, entre los domingos, cuánta frecuencia encontramos nuestras mentes divagando en esto y en aquello y a veces, incluso casi olvidándonos de Dios?
Podríamos pasar 1 hora o 2 y nos olvidamos de orar al Señor y agradecerle, y hemos ocupado nuestras mentes debido al trabajo y a las crisis del trabajo o el hogar, y casi nos olvidamos de Dios. Y luego el Espíritu Santo nos recuerda que está con nosotros, nos recuerda que debemos ir a Él, porque hemos sido llamados a ser un pueblo que se esfuerza de forma activa y constante por poner nuestras mentes en el Espíritu. No solo pasivamente nos relajamos y decimos, bueno, Dios, eres soberano y sé que eres poderoso y puedes hacer lo que quieras, así que me relajaré. Voy a tomarla suave y veré lo que tú harás a continuación. Pero no hemos sido llamados a vivir así como cristianos. Estamos llamados a acercarnos a Dios en adoración. Y Él se acerca a nosotros, llamados a poner nuestras mentes en las cosas de Dios. Y cuando lo hacemos por el Espíritu de Dios, Él renueva nuestras mentes, nos permite hacer sacrificios vivos. No es una idea pasiva. No solamente gradualmente y pasivamente crecemos en santidad. Es algo, queridos, que debemos que esforzarnos por tener. El autor de Hebreos nos dice que debemos perseguirlo. Y es una de las claves fundamentales de la vida cristiana. Y para que se sostenga y persevere a lo largo de la vida, hasta el final. Y eso si estás buscando activa y regularmente la santidad. Cuando hablamos de santificación, no puedes hablar de ella sin hablar de la persona y el poder del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu, quien es santo. Estamos hablando del Espíritu, que es el Espíritu santificador. Y por así decirlo, acerca de la santificación, y he leído periódicos, e incluso pequeños libros y algunos grandes, que hablan de la santificación, combatiendo problemas dentro de la iglesia y dentro de la teología sistemática sobre temas de santificación, sin ni siquiera una mención ni noción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hablar de santificación sin hablar de la obra de la gracia de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo obra eficazmente en nosotros con su poder para conformarnos a la imagen de su Hijo? No podemos leer ningún pasaje en Romanos sin que Pablo nos mencione constantemente acerca del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el poder dentro de nosotros lo que nos permite, como pueblo de Dios, continuar buscando la santidad, para continuar buscándola y esforzándonos por alcanzarla. Y es por eso que como cristianos, y podría sorprendernos a veces, es por eso que los verdaderos cristianos nunca se rinden. No es por nada en nosotros, no por el Espíritu Santo en nosotros. Continuamente nos permite dar el siguiente paso hacia adelante, incluso cuando sentimos que nos desmoronamos o cuando sentimos morir, incluso cuando no tenemos ganas de vivir el día. Espíritu Santo que te permite levantarte y continuar y perseguir la santidad. ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos pecado repetidamente preguntándonos si Dios nos escucha, si Dios nos responde y si vendrá de nuevo para ayudarnos? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese momento, el que nos permite perseverar y luchar contra ese pecado. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad es continuar buscando la santidad, poniendo nuestras mentes en el Espíritu Santo. Leemos en el verso 6, dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuchamos mucho acerca de la vida y de la paz, y nosotros como cristianos hablamos mucho de ese tema. Pero también lo hacen todos los demás en el mundo, todas las religiones, todas las personas, ya sean religiosas, espirituales o no, o dicen que no son religiosos, porque todas las personas son profundamente religiosas y hasta lo más profundo de sus almas son espirituales. Pero incluso aquellos que dicen no ser espirituales hablan de la paz.
Hablan de la vida ahora, y algunos incluso reconocen que hay una vida en el más allá. Pero al poner nuestras mentes en el Espíritu, tenemos vida, y Jesús dice que no es una vida con las necesidades básicas, una vida común. Así es como muchos de nosotros vivimos la vida cristiana, simplemente esperar un poquito de Dios. Pero Jesús nos dice que pidamos, y nos dice que en Él no solo tenemos vida, sino una vida en abundancia, más allá de lo necesario, más allá de la vida común. Viviendo en Cristo tenemos vida abundante, tenemos vida y paz por medio del Espíritu, y también tenemos gozo y esperanza. Pablo en Romanos capítulo 5 nos habla de la esperanza que tenemos y nos explica de cómo tenemos esta esperanza incluso a través del sufrimiento. Capítulo 5 de Romanos, en el verso 3, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados y amigos, a menudo el Espíritu Santo no recibe el respeto, el honor y la gloria que se merece, que Él exige y en el que se deleita. Con demasiada frecuencia, solo los pentecostales e iglesias carismáticas quienes se dedicaron mucho a hablar sobre el Espíritu Santo, pero cuando investigas a lo que se refieren, cuando hablan del Espíritu Santo y de la fe de los hombres, con frecuencia la realidad es que no están enfatizando el poder real del Espíritu Santo. En realidad están enfatizando el poder de nosotros, quienes incitamos de alguna manera al Espíritu Santo a hacer algo. Pero una creencia real y una comprensión real de la persona y el Espíritu y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a entender que no está centrado en el hombre y lo que hacemos, sino centrado en Dios y en lo que Él hace y cómo le respondemos en adoración. Y la persona y el poder del Espíritu Santo debe ser parte de todo lo que decimos, y cada oración debe estar entretejido en la urdimbre y la trama de cada sermón, de cada lección, desde el púlpito hasta el aula de escuela dominical. Algunas iglesias, incluso en iglesias reformadas como presbiterianas o reformadas, casi nunca se oye nada del Espíritu Santo. No permitamos que sea la iglesia pentecostal o carismática la que reciba toda la prensa y todos los elogios por ser personas del Espíritu Santo. Nosotros somos personas del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en Él de manera fundamental y completa. Y Pablo en todo el libro de Romanos se refiere constantemente al Espíritu Santo y al poder del Espíritu. Y aquí en Romanos 5 dice que tenemos esperanza, incluso una esperanza que nos sorprende a veces. ¿Has estado alguna vez en un estado de tristeza, verdadera tristeza, que no desaparece después de un tiempo? Y te despiertas en esa tristeza. ¿Alguna vez has estado en una verdadera tristeza que dura días? Quizá, quizás luchas con un tipo de depresión espiritual, sufres con ansiedad y temor. ¿Alguna vez has descubierto que a través de esa tristeza o de ese momento de ansiedad y miedo, a través de ese momento de depresión espiritual o incluso depresión emocional y psicológica, que se te ha olvidado orar? ¿Has olvidado preguntarle al Señor que restaure la alegría, que restaure la esperanza, que restaure el sentido de paz, vida? Y es asombroso para mí, en mi vida, que cuando eso ha sucedido, el Señor me recuerda por su Espíritu que yo no se lo he pedido. Y es aún más fascinante para mí que cuando voy a Él y le digo: Señor, por favor, restaura mi alegría, dame paz.
Y a veces siento que que estoy pidiendo demasiado si le pido alegría, que le estoy pidiendo demasiado a Dios si le pido esperanza. Pero es increíble para mí con qué frecuencia Él responde rápidamente a esa oración, porque ha conseguido mi atención y mi mirada para que se aparten de mis propias circunstancias y que yo haya fijado mis ojos en Él y en la cruz. El Espíritu nos da ese sentimiento. Y es un sentimiento que no es solo un conocimiento y un sentimiento de paz, un conocimiento y un sentimiento de esperanza, un conocimiento y un sentimiento de gozo. Y no debemos avergonzarnos de hablar sobre los verdaderos sentimientos bíblicos. La Biblia habla por todas partes de lo que sabemos y de lo que sentimos, y que nuestros sentimientos deben ser dirigidos y dictados e informados e influenciados por la verdad de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios en nosotros. Pablo se preocupa de darle a los romanos la esperanza y recordarles su salvación y la soberanía y la salvación de Dios y cómo Él nos bendice en nuestra salvación. En el verso 9 del capítulo 8, Pablo escribe: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí hay muchísimas cosas en este pasaje, y una de las cosas que Pablo se esfuerza por llevarle a sus lectores romanos es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si de hecho mora en ustedes, si de verdad eres un verdadero cristiano y has sido regenerado por el Espíritu, entonces el Espíritu mora en ustedes. Y si el Espíritu mora en ustedes, ¿qué dice el verso 10? Cristo está en ti. Esencialmente los usa indistintamente. Y esto es significativo porque, ¿qué nos dice Jesús en Juan 16? Venga conmigo, por favor. Juan 16. Algo que no creo que los discípulos posiblemente podrían haber entendido, y algo que creo que les resultó muy difícil de creer. También algo que creo que muchos de nosotros y muchos en nuestras iglesias encontramos pero muy difícil de creer. Jesús estaba con ellos. Estaba a punto de ir a la cruz. Y ellos no entendieron todo esto en ese momento. Probablemente estaban comenzando a comprenderlo, de que Él se iría, como lo dejó claro en el capítulo 14. Jesús se iba. Ellos no sabían todo lo que esto significaba, todo lo que incluiría su partida, pero que Él se iba, les dejó claro, y aquí les da lo que se supone que son palabras de consuelo, pero para los discípulos probablemente era muy extraño. Y en el capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo: pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es muy difícil para nosotros entender y creer realmente por qué es mejor que el ayudador, el Espíritu Santo, o como Jesús se refiere a Él anteriormente en el Evangelio de Juan, otro ayudante. Jesús siendo el consolador principal, el paracletos principal, el Espíritu Santo ahora viene como el otro ayudador. ¿Cómo sería mejor para los discípulos en ese momento, y cómo es mejor para nosotros ahora, de que Jesús no esté a nuestro lado, sino en el cielo, a la diestra del Padre, orando por nosotros? Sino que es mejor que el Espíritu esté en nosotros. Y la razón por la que esto es tan difícil de creer es que no podemos verlo. No podemos tocarlo.
No podemos verlo, tocar o sentir la persona del Espíritu Santo. Y porque luchamos, y porque pecamos, y porque somos débiles, y porque nos preocupamos, y porque nos sentimos agobiados, y porque a veces sentimos miedo, nos preguntamos, ¿dónde está el Espíritu? ¿Es el Espíritu dentro de mí? ¿Cómo puedo pecar contra aquellos que amo? ¿Cómo puedo lastimar a aquellos que me importan si el Espíritu está dentro de mí? ¿Por qué sigo sintiéndome triste? ¿Por qué sigo teniendo miedo? ¿Por qué sigo preocupándome? ¿Por qué las cosas no van como yo quisiera? ¿Por qué mis hijos no siguen al Señor? ¿Por qué soy un desastre a veces? Si el Espíritu Santo estuviera dentro de mí o está dentro de mí, y por eso tendemos a no creer. Pero de nuevo, ¿qué hacemos? Estamos enfocando nuestra mirada en nuestro pecado y eso es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Satanás quiere que fijemos nuestra mirada en nosotros mismos sobre nuestro pecado. Sabemos, hay un pasaje interesante en Hebreos 12, 1 y 2, donde el autor de Hebreos está animando a sus lectores a fijar sus ojos en Jesús. No fijar sus ojos en su pecado, no fijar sus ojos sobre su culpa o sus ojos en sus problemas, sino fijar sus ojos en Jesús, porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es el pionero y consumador de nuestra fe. Así es como combatimos el pecado, es fijando nuestros ojos en Él. Satanás quiere que nos enfoquemos en nuestro pecado, pero el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos en nuestro Salvador. Quiere que nos enfoquemos en Cristo. Pero con demasiada frecuencia nos empantanamos en nuestro pecado y nos revolcamos en el fango de la vergüenza y la culpa del pecado en lugar de levantar nuestros ojos hacia la cruz y poner nuestra mente en el Espíritu y nuestro espíritu dirigiendo nuestra mirada y manteniéndola en Cristo. Pablo le preocupa que los cristianos en Roma perseveren. Quiere que sean sostenidos hasta el final y les recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ellos, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es mejor que Cristo estando a nuestro lado, porque en este mundo, antes del cielo nuevo y la tierra nueva, antes de que veamos a Cristo cara a cara, en el aquí y en el ahora, en estos cuerpos pecaminosos, es mejor para nosotros tener el Espíritu eterno de Dios, aquel que se movía sobre las aguas de la creación, que more en el tabernáculo, que haga su hogar en nosotros. Eso es insondable. Pero es como Pablo usa estos términos indistintamente. Si el Espíritu está en nosotros, entonces Cristo está en nosotros. Es por eso que podemos hablar de estas cosas de manera intercambiable, hablar de nuestra unión con Cristo y de cómo Cristo está unido a nosotros. La manera en que Jesús ora en Juan 17, que en un sentido el Padre nos ama como ama a Cristo, es porque estamos unidos a Cristo, escondidos en Cristo y cubiertos por Cristo. Así que Pablo continúa en Romanos 8 y vamos a retomar allí en el verso 12 donde él escribe: entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese versículo, el 13, es bien conocido como el versículo que habla de que damos muerte a las obras del cuerpo, obras de la carne. Para usar otro idioma más antiguo, por lo menos en inglés,
Es la mortificación del pecado en la carne. Mortificación, matar el pecado. Y es como nuestros antepasados nos han enseñado. O estamos matando el pecado, o el pecado nos está matando a nosotros. Ahora, creo que esto lo exagera un poco, porque como cristianos redimidos, justificados, sellados en el Espíritu Santo, el pecado nunca tendrá la victoria sobre nosotros. Y tal vez podríamos cambiar eso un poco y decir que o estamos matando el pecado o la realidad es que el Espíritu tal vez no está en nosotros. Y ese es el punto que Pablo realmente está haciendo aquí, de que si tienes el Espíritu dentro de ti, y nota la constante cualificación, si tienes el Espíritu, si de verdad el Espíritu mora en ustedes, si de verdad eres un cristiano, entonces tu vida va a ser así. No perfectamente, no todo, y cada momento, a cada hora y todos los días de la semana, pero sí será el patrón de tu vida. No practicar el pecado como lo aborda Juan en sus epístolas, no practicar habitualmente y continuar en el pecado sin arrepentimiento y sin quebrantamiento por el pecado, pero esforzándonos por matarlo. De nuevo, un esfuerzo activo por matar el pecado y a veces parece que no siempre tenemos el deseo de hacerlo porque nos gusta la forma en que el pecado nos hace sentir. Lo que tenemos, lo que debemos hacer es arrepentirnos incluso de nuestra propia pobre comprensión, incluso de nuestro propio olvido, y tenemos que orar para que Dios nos recuerde constantemente, que el Espíritu nos convenza constantemente, de que Él esté allí constantemente para recordarnos y asegurarnos que somos sus hijos y que no amamos el pecado. Eso es algo que a menudo le he recomendado a las personas de la iglesia que están luchando con un pecado en particular y durante un periodo de tiempo. A menudo solo están lidiando con los síntomas del pecado, en lugar de estar luchando con el corazón del pecado, no en las raíces reales del pecado. Y una de las cosas que les recomiendo y que me recomiendo a mí mismo con regularidad, tengo que orar para que en realidad no ame el pecado, sino que lo odie, y por más raro que suene, esforzarme para odiar el pecado tanto como Dios lo odia. ¿Han orado así? Es difícil para nosotros creer que podamos llegar allá, y en un sentido tal vez no podríamos totalmente, pero así como siempre estamos orando por santidad y en todo nuestro hombre, como dice la Confesión de Westminster, debemos orar para odiar el pecado tanto como Dios lo odia. Él nos ayudará a odiar nuestro pecado. Y si Él nos ayuda a hacerlo, no seremos tentados tan fácilmente. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta y poder. No podemos lograrlo solo pensando en ello o meditando. No hay ninguna técnica de terapia que pueda funcionar para eso. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo que nos dé ese poder de nuevos afectos, un nuevo amor, para odiar las cosas que sabemos que debemos odiar. Debemos ocuparnos de matar el pecado y de darle muerte al pecado. Y luego Pablo no los deja allí. Él habla de la forma en que el Espíritu Santo nos tranquiliza y nos asegura y recuerda de quiénes somos. Que todos los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Quieren prueba de que son hijos de Dios? ¿De que son cristianos? ¿Evidencia de que eres del Señor? Es el Espíritu el que te recuerda que eres un hijo de Dios, que te recuerda que Él está en ti. Esa es la forma en que lo hace, dándote el deseo, la voluntad de matar el pecado. Pero no estamos solos. A veces la vida cristiana puede sentirse una vida muy solitaria, y cuando hablamos de santificación, realmente estamos hablando de la vida cristiana. Por lo tanto, la santificación es algo de lo que podríamos hablar todos los días y podríamos abordar en cada porción de las Escrituras, porque la santificación es la vida cristiana. Es nuestro ser siendo conformado a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Es por eso que existimos, para Dios, y Dios por su gracia no nos deja donde estamos, sino que nos conforma a la imagen de su Hijo porque nos ama como cualquier padre que ama a su hijo.
y amas a alguien, si te preocupas por ellos, no los vas a dejar donde están. Los vas a ayudar a crecer, los vas a desafiar, a disciplinar y a veces a reprender suavemente, no ásperamente, pero también los vas a alentar, los vas a edificar, porque esa es la vida cristiana, esa es la hermandad cristiana, no siempre apuntando con el dedo, también es un brazo alrededor del hombro diciendo, ven hermano, hermana, voy a llegar contigo hasta el final. Y ese es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro guía, el Espíritu de poder, el que nos permite llegar hasta el final. Porque la vida cristiana es difícil. Solo cuando te conviertes en cristiano te das cuenta de que la guerra existe. Es cuando entras en la vida cristiana que te das cuenta de que hay una batalla furiosa entre la carne y el espíritu, que aunque ya no estamos en la carne, aunque ya no nos identificamos con la carne, todavía luchamos con ese hombre viejo dentro de nosotros. Pero no estamos en la carne, sino en el espíritu, y eso significa que como cristianos constantemente estamos dando muerte a la carne. Y la razón por la que la vida cristiana es tan dura es porque la muerte es dura, la muerte duele. Es por eso que la vida cristiana no es solo una vida llena de sonrisas, una vida de dolor, porque todos los días reconocemos y confesamos que estamos quebrantados y contritos por el Espíritu de Dios, por nuestro pecado, y cuanto más crecemos en el Señor, es por eso, es hermoso ver a ancianos, santos crecer en el Señor diciendo, joven, nunca me he visto a mí tan pecador como realmente soy. Y no es porque están creciendo en pecado, sino porque están creciendo en santidad. Así se ve la santificación. No es como crecer más alto, sino más pequeño. No parece crecer poderoso y fuerte. Mírame, qué gran cristiano soy. Más bien es crecer en humildad como un niño, más dependiente, entregado, apoyándote y descansando en la gracia de Dios, porque sabes que solo por la gracia de Dios que puedes ir, vivir y dar otro paso. El Espíritu es aquel que cuando estamos matando el pecado, cuando estamos heridos, porque matar el pecado nos duele, es doloroso y sacrificial, nos hace desaparecer, nos hace irnos para que no obtengamos la gloria. No recibimos los elogios de los hombres, porque toma todo eso y se lo da a Dios. Cuando estamos viviendo de esa manera, el Espíritu es aquel que no nos permite volver a caer, o como dice Pablo, no recibimos el espíritu de la esclavitud para volver a caer en temor. Pero ustedes han recibido el espíritu de adopción como hijos, por los cuales clamamos, Abba, Padre. No solo el Padre el que estuvo con mi madre, sino mi Padre querido y amado. No es solo mi Padre porque tengo que reconocerlo como Padre, porque vengo de Él. Él es el Padre a quien amo, es mi Padre amado, es mi Padre querido. Y es a través del poder convincente del Espíritu Santo, a través de la disciplina amorosa de nuestro Padre, por el cual sabemos que nos ama. Porque cuando hemos sido disciplinados y convencidos por el Espíritu, que Él nos consuela. No olvides que el Espíritu nunca nos condena sin consolarnos también. Nunca nos disciplina sin recordarnos el amor de Dios. Nunca se va de nosotros en ese estado. Es allí donde Satanás quiere que te quedes, que te revuelvas en la culpa, en el fango de la vergüenza y el pecado. El Espíritu nunca nos deja allí. Y tampoco deberíamos hacerlo con nuestros propios hijos. No deberíamos hacerlo con los que amamos. Simplemente lastimar a alguien o disciplinar a alguien y le dices lo que necesitan escuchar y los dejamos allí. Siempre nos acercamos a ellos, los llevamos a la cruz, los llevamos a Cristo y les mostramos el camino del Evangelio, el camino del amor, del perdón, de la reconciliación y de la restauración. El Espíritu hace todo eso en nuestras vidas. Nos permite llorar, Abba, Padre.
El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Él, para que también podamos ser glorificados con Él. Amados, nosotros en nuestras propias vidas, en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, hogares, debemos recordar, debemos restaurar una reverencia apropiada y correcta, una consideración correcta por la persona y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconociendo todos y cada uno de los días que vivimos que el Espíritu es el que nos permite seguir adelante para perseverar hasta el final, y que nuestras vidas están en sus manos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu Espíritu Santo. Te agradecemos ahora por la forma en que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros, y oro para que al terminar este tiempo juntos en esta conferencia, no solo con mentes llenas de más conocimiento, sino que ese conocimiento y esa verdad, y es la verdad de tu palabra, transforme nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. No para nuestra gloria o pequeños reinos o nuestro nombre, pero para tu gloria y para tu reino. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.